La puerta del taller se cerró de golpe. El profesor Harrison arrastró el maldito motor por la mesa de metal, su peso muerto raspando el acero como uñas en un ataúd. Ben Cooper se encorvó aún más en su silla esquinera. El plástico crujía tras años de paciente espera mientras su hija asistía a clases nocturnas. La intensa luz fluorescente dibujaba sombras en su rostro curtido, iluminando la grasa incrustada bajo sus uñas y el cansancio grabado en sus ojos. Vaya, vaya. La voz de Harrison destilaba desprecio mientras rodeaba la mesa como un depredador. Pero si es nuestro taxi local, papá. El antiguo motor Mercedes se interponía entre ellos, un monumento al fracaso envuelto en décadas de acumulación de carbón y sueños destrozados. El pulgar calloso de Ben trazó un círculo nervioso sobre su rodilla y luego se quedó paralizado. El bolígrafo del profesor repiqueteaba contra el metal corroído, y cada golpe resonaba en el espacio vacío como una cuenta atrás. Esta belleza mató a 3 de los mejores ingenieros de Alemania en 1987, susurró Harrison, acercándose lo suficiente para que Ben pudiera oler su amarga colonia. Lo llamaron imposible. El silencio se extendió entre ellos, cargado de desafío e historia no contada. 10 minutos, Cooper. Enséñame lo que un verdadero mecánico puede hacer. Ben recorrió con la mirada la superficie del motor, reconociendo algo que le oprimió el pecho. La distintiva configuración de las válvulas, el ángulo preciso del colector de admisión. Se le cortó la respiración al recordarlo tras 8 años de olvido deliberado. Mercedes M119 V8, susurró, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Motor de 1987. El profesor Harrison arqueó las cejas. La sorpresa se reflejó en su sereno rostro. El bolígrafo dejó de sonar. ¿Conoces este motor? Ben se levantó de la silla, con las rodillas protestando tras horas de espera. El olor a aceite de motor viejo y óxido le inundó la nariz al acercarse a la mesa. Cada paso parecía como caminar hacia su propia tumba. Desde la puerta del aula, Zoe Cooper, de 15 años, observó cómo su padre se movía de forma diferente. Atrás quedó el cansado arrastrar de pies de un hombre que limpiaba oficinas y conducía camiones de reparto. Enderezó los hombros y se le afianzó el pulso. Había visto atisbos de esta versión de su padre antes, tarde por la noche, cuando él creía que ella dormía, de pie en el garaje, mirando algo cubierto por una lona. Acabo de oír hablar de ello, murmuró Ben, pero sus dedos se cernían sobre el bloque del motor como un pianista que se acerca a unas teclas que había jurado no volver a tocar. La superficie metálica contaba historias de carreras a altas temperaturas y fallos catastróficos, patrones que le hablaban en un idioma que intentaba olvidar. Harrison abrió una carpeta manila. Las páginas amarillentas crujieron al pasarlas. Benjamin Cooper leyó en voz alta, su voz cortando el aire viciado del taller. BMW Motorsport, equipo de desarrollo de fórmula, diseñador jefe de motores. Las palabras impactaron a Ben como golpes físicos. Cada una, un clavo en el ataúd de su anonimato cuidadosamente construido. Se fue. Abruptamente en 2017. Alrededor del taller, las herramientas parecían recostarse, escuchando. Las luces fluorescentes tarareaban su melodía mecánica, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. Los libros de texto de Zoe se le resbalaron de las manos, cayendo al suelo de cemento. 8 años de pensar que su padre era solo otro padre de clase trabajadora. Se derrumbaron en un instante. ¿Por qué te fuiste? La pregunta de Harrison. Flotó en el aire como humo. La garganta de Ben se movió silenciosamente, su nuez de Adán, subiendo y bajando mientras tragaba recuerdos que sabían a ceniza. A través de las ventanas sucias, la calle principal de Millbrook estaba vacía, las farolas proyectaban charcos amarillos sobre el asfalto agrietado. Este pequeño pueblo de Ohio había sido su refugio, su escondite de un mundo que exigía más de lo que podía dar. Tenía algo más importante que hacer, logró decir finalmente,
con la voz ronca por el desuso y el dolor del pasado. La sonrisa de Harrison era afilada como una espada. ¿Carreras o familia? La pregunta despojó a Ben de toda pretensión, dejando al descubierto la decisión que había definido 8 años de su vida. Familia, respondió sin dudarlo. Pero la palabra cargaba con el peso de todo lo que había sacrificado. El profesor asintió lentamente, archivando esta información como si fuera la prueba de un caso. Precisamente por eso te elegí para este desafío. Señaló el motor con un gesto teatral, sus movimientos calculados para crear tensión. Este motor no solo necesita experiencia técnica. Necesita a alguien que entienda el sacrificio. Ben frunció el ceño. El cansancio le subía por la espalda como dedos fríos. El taller de repente se sintió más pequeño, las paredes presionando hacia adentro. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Harrison brillaban bajo la intensa luz, con las pupilas dilatadas por la emoción de un hombre a punto de revelar su obra maestra. Este motor provenía de un prototipo AMG diseñado para un piloto de carreras que también era padre soltero. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Las manos de Ben temblaban mientras Harrison continuaba, su voz bajando a un susurro que, de alguna manera, tenía más peso que un grito. Se estrelló durante él. Prueba final. Su hijo de 12 años estaba sentado en boxes, observando. Zoe se acercó a la puerta, atraída por algo en la postura de su padre que nunca antes había visto. Miedo mezclado con reconocimiento, como un hombre que ve su propio fantasma. Marcus Hoffman. Harrison pronunció el nombre como un conjuro. Quizás lo conocías. El color desapareció del rostro de Ben, dejándolo pálido como la luz de la luna invernal. Sus rodillas se doblaron ligeramente y se agarró al borde del banco de trabajo para estabilizarse. Marcus era mi mejor amigo. La confesión flotaba entre ellos como una confesión en un altar. La satisfacción de Harrison era palpable, densa como el aceite de motor que manchaba el suelo de hormigón. Marcus dijo que este motor estaba maldito, que cualquiera que trabajara en él perdería a un ser querido. Su voz se suavizó con fingida compasión. Un depredador que ofrece consuelo a una presa herida. Pero yo pienso diferente. Creo que ha estado esperando a la persona adecuada. La mano de Ben se movió hacia el motor casi sin pensarlo conscientemente, presionando la palma contra el frío metal. Bajo su tacto, casi podía sentir una vibración, un latido atrapado en acero y aluminio. El peso familiar de la ingeniería de precisión, de sueños construidos con metal y matemáticas. 10 minutos, repitió Harrison, con la voz ahora urgente y anticipada. Eso es todo lo que necesito saber si eres el indicado. Desde la puerta, Zoe finalmente encontró su voz cortando la tensión como una espada a través de la seda. Papá, deberíamos irnos. Se está haciendo tarde. La palabra papá sonaba diferente ahora, con un nuevo peso y significado. Ben miró a su hija, viendo no solo a la niña que había criado, sino la vida que había elegido por encima de todo lo demás. Dos mundos chocaron en ese momento. El hombre que había sido y el padre en el que se había convertido. El motor se interponía entre ellos como una máquina del tiempo, ofreciéndoles un pasaje de regreso a una vida que había abandonado. De acuerdo, dijo Ben finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no porque me desafiaras. Por Marcus. La mañana siguiente llegó gris y fría. La niebla otoñal se aferraba a las calles vacías de Millbrook como fantasmas que se negaban a seguir adelante. En el taller mecánico de Murphy, el ritmo habitual de trabajo se vio interrumpido por una visita inesperada. Cooper. La voz de Murphy resonó por todo el taller, resonando en las paredes de metal corrugado forradas de calendarios con mujeres semidesnudas y coches clásicos. ¿Tienes compañía? Ben levantó la vista de debajo del capó del Toyota Camry de la señora Henderson, con aceite manchándole los antebrazos como pintura de guerra. El profesor Harrison estaba en la puerta, con su traje planchado y sus zapatos lustrados completamente desentonados entre los elevadores hidráulicos y las palancas de desmontaje.
La luz del sol que se filtraba por las ventanas sucias atrapaba las mohús de polvo que bailaban entre ellas, creando un efecto de halo alrededor del cabello plateado del profesor. ¿Qué haces aquí? Ben se limpió las manos con un trapo que había visto décadas mejores, dejando manchas oscuras en la tela descolorida. Harrison inspeccionó el taller con la mirada calculadora de quien evalúa el territorio que pretende conquistar. Continuando nuestra conversación de la noche anterior, sus ojos se fijaron en el antiguo equipo, el hormigón manchado de aceite, los sueños postergados y las ambiciones reducidas. Impresionante operación la suya, aunque poco apropiada para alguien con su talento. Las cejas de Murphy se elevaron hacia su incipiente cabello, con la confusión y la curiosidad reflejadas en sus rasgos curtidos. ¿Talento? Cooper es bueno con los motores. Sí, pero solía diseñar trenes de potencia para la Fórmula 1. Harrison lo interrumpió, sus palabras cayendo en el taller como granadas en una trinchera. El taller quedó en silencio, salvo por el goteo constante de anticongelante de un radiador en la esquina. Tony Ritchie, el mecánico más veterano del personal, se detuvo a mitad de un cambio de frenos, con las manos artríticas paralizadas. Jake Morrison levantó la vista de un cambio de aceite. Un líquido negro goteaba, olvidado en su embudo. El aire mismo parecía denso con la incredulidad y una creciente comprensión. Murphy rió, pero el sonido era hueco, incierto. Cooper, dile que está loco. Ben no dijo nada, su atención se centró en limpiarse las manos con precisión metódica, como si la tarea requiriera toda su concentración. Cada dedo recibió la misma atención, el ritual le dio tiempo para pensar, respirar, decidir cuánta verdad podía albergar este momento. Harrison abrió su maletín con eficacia practicada, extrayendo documentos que parecían oficiales y costosos. BMW Motorsport, continuó, leyendo de lo que parecía ser un expediente personal. Responsable de 3 motores de campeonato entre 2014 y 2016. Los papeles crujieron como hojas de otoño al pasar las páginas. Cada documento, otra prueba en un caso que Ben esperaba que estuviera sellado para siempre. Salario de director técnico de 6 cifras. Lo dejó todo atrás en 2017. La llave inglesa de Tony cayó al suelo de hormigón, el sonido metálico resonando en el silencio atónito. El rostro de Murphy recorrió una y otra vez emociones como semáforos, de la incredulidad a la comprensión, y luego a algo que parecía peligrosamente cercano a la traición. ¿Es cierto, Ben? La pregunta salió de Jake, su voz apenas un susurro. Llevaban 3 años trabajando codo con codo, compartiendo café de la misma cafetera, quejándose de los mismos clientes, y Jake nunca sospechó que trabajaba junto a la realeza del automóvil. Ben finalmente levantó la vista de sus manos, mirando hacia las escaleras con una mirada cargada de historia. Dijo simplemente, ya no. La distinción parecía importante, una línea trazada en la arena entre el pasado y el presente. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, podía sentirlas escurrirse como agua entre sus dedos. Harrison sonrió, percibiendo la victoria en la reticencia de Ben a negar por completo su vida anterior. ¿Por qué ocultarlo?, insistió Tony, con su acento de Brooklyn denso por la emoción. 3 años, Ben. 3 años que llevamos trabajando juntos y nunca dijiste nada. El dolor en su voz era crudo, genuino. El dolor de descubrir que alguien a quien creías conocer era en realidad un extraño. Ben miró alrededor del garaje, encontrando rostros que se habían vuelto familiares, hombres que lo habían aceptado sin rechistar, que se habían convertido en algo así como una familia, de la misma manera que el trabajo compartido y el respeto mutuo pueden crear vínculos. Porque el pasado no define quién soy ahora, dijo. Pero incluso a sus propios oídos, las palabras sonaron a excusas. Solo importa lo que hago hoy. Harrison percibió el momento como un tiburón detectando sangre en el agua. Pero ¿y si el pasado pudiera influir en el futuro? Se acercó a Ben. Sus zapatos caros repiqueteaban sobre el cemento manchado con 40 años de fluidos de automóvil.
¿Y si ocultar tus talentos no es proteger a tu familia, sino limitar sus posibilidades? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que Ben se había convencido de que era cierto. Murphy se interpuso entre ellos. Su lealtad hacia su empleado contrastaba con su curiosidad por esta revelación. Un momento. Cooper tiene un contrato, responsabilidades. Pero su voz carecía de convicción, y todos la oyeron. Responsabilidades. La risa de Harrison era refinada, condescendiente, el sonido de alguien que nunca se había preocupado por pagar el alquiler ni por estirar el dinero para la compra hasta el día de paga. Cambios de aceite y frenos. ¿De verdad era ese el mejor uso de una de las mentes automotrices más brillantes de su generación? Las palabras dolieron porque contenían suficiente verdad como para doler. Ben sintió las miradas de sus compañeros de trabajo sobre él, comparándolo con esta nueva información, intentando reconciliar al hombre que conocían con el genio del que estaban aprendiendo. Necesito tiempo para pensar, dijo Ben, con voz firme a pesar del caos en su cabeza. Agriar parecía demasiado tiempo y no le alcanzaba para procesar todo lo que estaba cambiando a su alrededor. Esa noche, la casa de los Cooper se sentía diferente, llena de preguntas no formuladas y verdades a medias reveladas. Zoe estaba sentada a la mesa de la cocina, con la tarea extendida ante ella como un paisaje de papel, pero su atención estaba centrada en su padre, que se movía por la pequeña cocina con precisión mecánica. Preparó la cena con el mismo metódico cuidado que dedicaba a la reparación de motores, midiendo, cronometrando, ajustando hasta que todo funcionara en perfecta armonía. La salsa de espagueti burbujeaba en la estufa, llenando la habitación con el aroma a ajo y orégano, sonidos y olores normales que, de alguna manera, se sentían inadecuados para el momento. «Papá», dijo Zoe con cuidado, probando el peso de la palabra en esta nueva realidad. La gente en la escuela se hace preguntas. Ben removió lentamente, pero no se detuvo, su atención permaneció en la cuchara de madera, moviéndose a través de la salsa roja en círculos lentos e hipnóticos. ¿Qué tipo de preguntas? Su voz tenía la calma forzada de un hombre que camina sobre hielo delgado. Cada palabra elegida con cuidado para evitar grietas que pudieran extenderse y destrozar todo sobre ti. ¿Sobre quién solía ser? Hizo una pausa, reuniendo valor para la pregunta que había estado quemándole el pecho desde la noche anterior. ¿Eras realmente famoso? ¿De verdad famoso? La cuchara tintineó contra el borde de la olla cuando Ben la dejó a un lado, girándose finalmente para mirar a su hija. En sus ojos, vio curiosidad mezclada con algo que podría haber sido orgullo, y casi le rompió el corazón. La fama es solo ruido, Zoe. La familia es lo que importa. La respuesta era cierta, pero incompleta. Una confesión parcial que no satisfizo a ninguno de los dos. Se inclinó hacia adelante, aprovechándose como un fiscal que percibe la debilidad de un testigo. Pero, ¿y si pudieras tener ambas cosas? La pregunta lo impactó como un rayo, iluminando posibilidades que se había acostumbrado a no ver. A través de la ventana de la cocina, las tranquilas calles de Millbrook se extendían hacia horizontes que alguna vez parecieron ilimitados. Su teléfono vibró contra la encimera. La vibración era anormalmente alta en el repentino silencio. Número desconocido. En contra de su buen juicio, revisó el mensaje. Tu hija merece saber quién es realmente su padre. H. Las palabras brillaron en la pantalla como acusaciones. Ben borró el mensaje rápidamente, pero no antes de que Zoe vislumbrara su expresión. ¿Quién era? Su voz transmitía un nuevo cansancio, la cautela instintiva de una adolescente. Al descubrir que los adultos en quienes confiaba podrían tener más secretos de los que imaginaba. Nadie importante, mintió Ben, pero las palabras le pesaron como piedras en la boca. Esa noche, el sueño llegó a ratos, lleno de sueños de motores rugientes y banderas a cuadros, de una vida donde la precisión importaba más que los regalos, donde el éxito se medía en milisegundos y puntos de campeonato en lugar de cuentos para dormir y ayuda con las tareas. A la mañana siguiente, Ben recibió un sobre en su estación de trabajo,
Un papel color crema que parecía caro contra la madera teñida al aceite. Dentro, un membrete que le hacía temblar las manos. BMW Mout Sport Múnich. La oferta de trabajo era todo lo que Harrison había prometido y más. Un puesto de ingeniero jefe, un salario que eclipsaba sus ingresos actuales por 10 veces. La oportunidad de trabajar en tecnología de vanguardia que traspasaba los límites de lo posible. Llegó por mensajería esta mañana, dijo Murphy a sus espaldas, con voz cuidadosamente neutral. Un tipo dijo que era urgente. El papel pesaba entre los dedos de Ben. Esperaba con posibilidades y complicaciones a partes iguales. Cada palabra era una puerta de regreso a su vida anterior, cada frase un paso más allá del hombre en el que se había convertido. Arrugó la carta lentamente, observando cómo el papel caro se comprimía hasta formar una bola que cabía en la palma de su mano. Pero incluso al tirarla a la papelera junto a su estación de trabajo, las palabras permanecieron grabadas a fuego en su memoria. Ingeniero jefe, Múnich, 6 cifras. La vida que había abandonado, ofrecida de nuevo como una segunda oportunidad de salvación. Ben. La voz de Murphy era más suave ahora, teñida con algo que podría haber sido comprensivo. Quizás deberías considerarlo. Las palabras se sintieron como una bendición y una traición a la vez. ¿Por qué?, preguntó Ben, aunque temía ya saber la respuesta. Porque tal vez he sido egoísta, manteniéndote aquí cuando podrías estar cambiando el mundo. La confesión de Murphy se cernió entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de querer cruzar. ¿Podría ser qué? Un padre ausente volando por el mundo, rico pero sin volver a casa para las cosas que importan. Pero incluso mientras Ben pronunciaba esas palabras, podía oír su tono defensivo. El sonido de un hombre intentando convencerse a sí mismo tanto como a cualquier otro. Murphy señaló con la cabeza la carta de oferta arrugada, que ahora descansaba entre filtros de café y raperos de sándwich, o dándole a tu hija oportunidades que tú nunca tuviste. Matrícula universitaria, seguridad, un futuro que no depende de si el auto de Murphy se mantiene a flote un año más. La llamada llegó a las 3:15, interrumpiendo el trabajo de Ben en una transmisión que le había estado dando problemas toda la mañana. Escuela. Sus palabras menos favoritas en cualquier idioma, especialmente cuando las pronunciaba la secretaria del director con una urgencia apenas disimulada. Señor Cooper, ha habido un problema con Zoe. ¿Podría pasar? El viaje a Millbrook Ig duró 8 minutos, pero se sintió como 8 horas. Los semáforos conspiraban en su contra, cada peatón se movía con deliberada lentitud. Los pasillos de la escuela olían a limpiador industrial y ansiedad adolescente. Luces fluorescentes lo iluminaban todo con tonos amarillos enfermizos que hacían que incluso los rostros sanos parecieran ictéricos. La oficina del director Davidson era una pesadilla beige. Carteles motivacionales libraban una batalla perdida contra la desesperación institucional. Zoe estaba sentada en una de las 2 sillas frente al escritorio, con los hombros curvados hacia adentro como un paréntesis alrededor de su dolor. Las lágrimas marcaban sus mejillas, y su habitual postura segura se había derrumbado en algo pequeño y vulnerable. ¿Qué pasó?, preguntó Ben, moviéndose a su lado con la respuesta automática de un padre cuyo hijo sufre. Davidson se aclaró la garganta, revolviendo papeles con la eficiencia de un hombre que ha manejado demasiadas situaciones como esta. Hubo un incidente durante la hora del almuerzo. Algunos estudiantes cuestionaban las afirmaciones de Zoe sobre sus antecedentes. Las palabras golpearon a Ben como un puñetazo en el plexo solar. Zoe lo miró con ojos que reflejaban confusión y dolor a partes iguales. Dijeron que mentía sobre ti, que no podía ser un ingeniero famoso porque no vivíamos como ricos. Hizo una pausa, buscando palabras que no le hicieran tanto daño porque no vivimos como ricos. La verdad le dolía porque era cierta. Su pequeña casa estilo rancho, con un solo baño y electrodomésticos de 20 años, no era precisamente un grito de éxito. Su camioneta de 10 años, con el escape ruidoso y el asiento pegado con cinta adhesiva, no era la de la realeza automovilística.
Compraban en Walmart y recortaban cupones, preocupados por las facturas del dentista y por si el calentador de agua aguantaría otro invierno. Me enseñaron fotos en sus teléfonos. Zoe continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ingenieros de verdad con trajes elegantes, conduciendo coches caros, viviendo en mansiones. Lo miró con preguntas que dolían más que las acusaciones. ¿Por qué no tenemos esas cosas, papá? Si de verdad eras tan bueno, ¿por qué vivimos así? El director Davidson observó el intercambio con la expresión incómoda de un hombre que presencia un momento familiar privado que ocurrió en su casa. Oficina. Ben se arrodilló junto a la silla de su hija. Su rodilla protestaba por el movimiento, pero la necesidad de estar a su altura superaba la incomodidad física. Porque te elegí por encima de todo, dijo simplemente, con 8 años de convicción y una creciente duda. Pero ¿y si elegirme a mí te hizo más pequeño? La pregunta fue apenas audible, pero explotó en el pecho de Ben como una granada. Este era su peor miedo hecho realidad, que Zoe algún día viera su sacrificio no como amor, sino como limitación, su elección no como devoción, sino como fracaso. No tenía una respuesta que no sonara a excusas o lugares comunes, ni forma de explicar que el éxito significaba cosas diferentes para cada persona sin sonar como un hombre que intenta racionalizar sus propias circunstancias de inferioridad. El silencio se extendió entre ellos, lleno de 15 años de amor y 8 años de preguntas que apenas ahora se formulaban. Esa noche, Ben se quedó en su garaje como un penitente ante un altar, contemplando la figura cubierta de lona que dominaba el espacio como un gigante dormido. Durante 8 años había mantenido el Mercedes 500 SL de 1990 sin conducirlo, cambiando líquidos y cargando la batería con la devoción de un monje que atiende un santuario. El coche de Anna, la última conexión tangible con la mujer que comprendió sus sueños y apoyó sus decisiones, que le hizo prometer que elegiría a su hija por encima de todo, si alguna vez llegaba la hora. Le temblaba la mano al agarrar la esquina de la lona. La lona áspera contra su palma era como una acusación. El coche emergió de su mortaja como un fantasma materializándose a la luz de la luna. La pintura plateada seguía perfecta a pesar de años de estar oculto. El motor M19V8 se asentaba bajo el capó como un corazón dormido. Cada componente se mantenía según las especificaciones de fábrica a pesar de que nunca se le había pedido que funcionara. Anna había llamado a este motor pura poesía en movimiento. Había comprendido el arte oculto en su precisión técnica. Ella había apoyado su carrera como piloto incluso cuando eso significaba noches solitarias y cenas perdidas. Había creído que seguir su pasión lo convertía en un mejor padre durante el tiempo que estuvo en casa. Pero el cáncer se la había arrebatado antes de que pudieran descubrir si tenía razón. Su teléfono sonó, sacándolo de recuerdos que sabían a arrepentimiento y posibilidad a partes iguales. El nombre de Harrison apareció en la pantalla como una llamada de su vida anterior. ¿Se había enterado del incidente de la escuela? La voz del profesor era suave como un whisky caro, comprensiva de una manera que parecía calculada. Los pueblos pequeños tienen bocazas. Ben no preguntó cómo Harrison se había enterado tan rápido de la humillación de Zoe. El profesor parecía tener salsas por todas partes, tentáculos que llegaban a rincones que Ben desconocía. Los niños pueden ser crueles cuando huelen la debilidad, continuó Harrison, sus palabras elegidas con precisión quirúrgica para encontrar y sondear las heridas más profundas. ¿Qué quieres? La voz de Ben sonaba áspera por el agotamiento y la creciente ira. Estaba cansado de ser manipulado, cansado de que un hombre que trataba las emociones humanas como variables de una ecuación le diseccionara la vida. Tu hija se lo está cuestionando, ¿verdad? La satisfacción de Harrison se oía a través de la conexión digital. Se preguntaba si su sacrificio valió la pena. Se preguntaba si el amor se ve como una limitación visto desde fuera. Cada palabra era un estilete entre las costillas, afilado y preciso, diseñado para causar el máximo daño. Mañana por la noche, Cooper, arregla ese motor. Demuéstrale a ti mismo y a ella quién eres realmente.
El taller universitario lo esperaba como un escenario para una obra de teatro. Ben no estaba seguro de querer actuar. Llegó con su caja de herramientas, el estuche de cuero desgastado por años de uso, pero que contenía instrumentos que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. Micrómetros de precisión, llaves dinamométricas calibradas con tolerancias de milésimas de pulgada, calibradores digitales que podían detectar variaciones invisibles para el ojo humano, herramientas de un oficio que había abandonado, pero que nunca había olvidado. Herramientas de precisión, que le resultaban familiares, como viejos amigos en sus manos. Harrison esperaba, pero no estaba solo. Una mujer estaba junto al profesor, elegante como el dinero y la educación podían crear, con su cabello plateado peinado con una perfección informal. Su familiaridad hizo que a Ben se le encogiera el estómago, reconociéndolo como el amanecer en un campo de batalla. «Hola, Benjamin», dijo, con una voz cargada de 8 años de dolor y una compostura cuidadosamente conservada. Linda Hoffman, la viuda de Marcus. La mujer que enterró a su esposo y crió a su hijo sola mientras Ben se escondía del mundo y de su propia culpa. Su presencia transformó el taller de una simple habitación en un tribunal donde Ben era a la vez acusado y juez. «Sorpresa», dijo Harrison con la satisfacción de un hombre que revela su obra maestra. «Pensé que deberías conocer al verdadero interesado en el desafío de esta noche». La palabra interesado estaba cargada de significado, con implicaciones de propiedad e inversión que iban mucho más allá de la simple curiosidad. Ben sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, las certezas se derrumbaban, tambaleándose como castillos de arena ante la marea. «Linda, ¿qué haces aquí?» Su voz era apenas un susurro. Toda la confianza que había construido durante 8 años de cuidadoso anonimato se evaporaba ante su pasado, manifestándose. Lo miró con ojos que reflejaban dolor, pero no culpa, pena, pero no acusación. Cerrando el tema, respondió con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con asomar por las comisuras de sus ojos. «Ese motor mató a mi esposo. El profesor Harrison cree que usted podría arreglarlo». La palabra arreglar tenía un significado que no tenía nada que ver con la reparación mecánica. Implicaciones más profundas que la configuración del carburador y los ajustes de sincronización. No se trataba de restaurar la función de una máquina averiada. Se trataba de sanar heridas que habían permanecido supurando durante 8 años, de afrontar verdades que ambos habían pasado casi una década evitando. Ben miró a Linda y a Harrison, mientras la comprensión surgía como la luz a través de un vitral, compleja y teñida por emociones que no estaba preparado para sentir. No se trata realmente de un desafío de ingeniería, ¿verdad? La pregunta era retórica. Ya conocía la respuesta en su fuero interno, de la misma forma en que sus manos habían reconocido la configuración del motor, a pesar de años de olvido deliberado. Harrison dio un paso al frente como un fiscal que se acerca a un testigo hostil. Sus movimientos, calculados para mantener el control de la narrativa que había construido con tanto cuidado. «El accidente de Marcus no fue un fallo mecánico. Ben, tú lo sabes tan bien como cualquiera». Las palabras flotaban en el aire como el humo de un funeral, con el aroma de viejas culpas y antiguas amistades reducidas a cenizas por el tiempo y las circunstancias. «El motor era perfecto», dijo Ben lentamente, mientras el recuerdo volvía a fluir como agua a través de una presa rota. «Lo diseñé yo mismo, revisé cada especificación con doble precisión, probé cada componente». Su voz se hizo más fuerte a medida que la certeza técnica superaba la confusión emocional. El ingeniero que llevaba dentro reafirmando el control sobre el hombre que había pasado 8 años huyendo de su propia experiencia. «Entonces, ¿por qué se estrelló?» La voz de Linda era aguda como un cristal roto, atravesando su certeza con la precisión del acero quirúrgico. La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja como el dolor mismo, enredada con decisiones, el momento oportuno y el terrible peso de ser humano en un mundo que exigía perfección. Ben cerró los ojos, permitiéndose recordar ese día por primera vez en 8 años.
el olor a goma caliente y a combustible de carreras. El sonido de los motores siendo forzados más allá de sus límites de diseño. La emoción y el terror que acompañaban a poner a prueba los límites. De lo posible. Porque no estuve allí ese día, dijo finalmente, y la admisión le pareció una confesión en su lecho de muerte. Marcus me pidió que supervisara el examen final. Dije que no. El taller quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el lejano sonido del tráfico. En calles que de repente parecían muy lejanas. Incluso las mohús de polvo parecían flotar inmóviles en el aire quieto, esperando el resto de la historia. Chimpancé. La voz de Linda era apenas audible, pero cargaba con el peso de 8 años de preguntas, 8 años de preguntas sin buenas respuestas. Ben abrió los ojos y la miró con la expresión de un hombre que había llevado esta carga durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su esqueleto, un peso distribuido entre huesos y senos hasta que era indistinguible de sí mismo. Como Anna acababa de morir, Zoe me necesitaba en casa. Las palabras le saben a ceniza en la boca, honestas pero inadecuadas, verdaderas pero incompletas. Elegí a mi familia en duelo antes que al trabajo. Marcus murió porque yo no estaba allí para detectar el problema de la línea de combustible. Linda se acercó, su compostura quebrajándose como el hielo bajo el sol primaveral. Problema de la línea de combustible. El término técnico sonaba extraño en sus labios. Una jerga de ingeniería que, de alguna manera, se había convertido en el detalle clave de la muerte de su esposo. Las manos de Ben se movían inconscientemente, trazando el recorrido de las líneas de combustible en el aire mientras hablaba. La memoria muscular hacía visible lo invisible. Microfuga en el sistema de alta presión. Habría sido obvio para mí, pero Marcus confiaba en la evaluación del ingeniero junior. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su amigo fallecido. 8 años de dolor reprimido amenazaban con desbordar el cuidadoso control que había construido sobre sus emociones. Si yo hubiera estado allí, comenzó. Pero Linda terminó la frase con la terrible certeza de quien ha repasado esta situación mentalmente 10.000 veces. Seguiría vivo. Las palabras flotaban entre ellos como un puente sobre un abismo, conectando a dos personas que habían cambiado para siempre por un solo momento de ausencia de experiencia. Sí, susurró Ben, y la confesión fue como el último clavo en un ataúd que había estado construyendo durante 8 años. Harrison se aclaró la garganta, recordándole su presencia, el drama mayor que había orquestado en torno a su dolor privado. «Hay más, Linda», dijo el profesor, con la voz llena de satisfacción de quien revela la última pieza de un rompecabezas complejo. «Cuéntale lo de la carta». Linda metió la mano en su. Con manos ligeramente temblorosas, extrajo un sobre desgastado por el uso repetido. El papel era color crema, caro, de esos que sugerían palabras importantes que merecían una presentación importante. Marcus escribió esto la noche anterior al examen, dijo, extendiéndoselo a Ben como una ofrenda o un arma. Él no supo distinguir cuál. Creo que deberías leerlo. Las manos de Ben temblaron al aceptar el sobre. La letra de Marcus en la dirección le resultaba tan familiar como la suya. Dentro, palabras que trascendían 8 años de silencio. «Ben, si pasa algo mañana, no es tu culpa». Adelanté la fecha del examen porque quería sorprender a Charlie en su cumpleaños. Sabía que no podrías venir porque Anna acababa de aprobar y Zoe te necesita. Decidí seguir adelante sin ti porque ahora entiendo lo que significa la familia. Tú me lo enseñaste. No te culpes si las cosas salen mal. Me enseñaste que ser un buen padre significa estar presente. Marcus. La carta revoloteó al suelo de cemento cuando Ben perdió el control. 8 años de culpa cuidadosamente construida desmoronándose como un castillo de naipes en medio de un huracán. Él lo sabía, dijo Linda en voz baja, con la voz cargada de lágrimas que habían estado esperando 8 años para caer. Él conocía el riesgo. Decidió proceder de todos modos porque tú le enseñaste lo que realmente importaba.
El taller giró alrededor de Ben como una atracción de feria, la realidad reorganizándose en torno a esta nueva información. Marcus no había muerto por la ausencia de Ben. Murió tomando la misma decisión que Ben había tomado, anteponiendo a la familia a su carrera. El amor a la ambición. Pero hay más, dijo Harrison, su voz cortando el silencio atónito de Ben como un bisturí a través de la piel. Linda, cuéntales sobre el análisis del motor. Linda respiró temblorosamente, preparándose para otra revelación que transformaría todo lo que Ben creía saber sobre ese terrible día. Después del accidente, mandé sellar el motor. No soportaba verlo destruido. No soportaba que lo repararan. Su voz se hacía más fuerte al hablar. 8 años de dolor se transformaban en algo más duro, más decidido. Pero el mes pasado, Charlie, que ahora tiene 20 años, pidió verlo, quería entender que mató a su padre. La mención del hijo de Marcus puso la tragedia en primer plano, recordándoles que no se trataba solo de fallos de ingeniería y culpa profesional, sino de un chico que había crecido sin padre, de una familia destrozada por un momento de fallo mecánico y un error humano. Hicimos que volvieran a analizar los restos con técnicas modernas. Continuó Linda, con palabras mesuradas y precisas como el informe de un forense. Modelado informático, análisis de tensiones, examen metalúrgico. Tecnologías que no existían hace 8 años. Ben sintió que su mundo se tambaleaba sobre su eje. Las certezas sobre las que había construido su culpa comenzaron a tambalearse como placas tectónicas bajo sus pies. La fuga de combustible no causó el accidente. Dijo simplemente, las palabras detonando en el silencio como bombas en una catedral. ¿Qué? La palabra escapó de los labios de Ben como un susurro, pero cargaba con el peso de 8 años de responsabilidad asumida. 8 años de culpa que quizá no le correspondía. Harrison dio un paso al frente, con los papeles crujiendo mientras consultaba lo que parecía ser un informe oficial. Los datos de telemetría fueron reanalizados el año pasado mediante reconocimiento de patrones de inteligencia artificial. La fuga ocurrió después del impacto, no antes. Cada palabra era otro golpe de cincel contra el monumento de culpa que Ben había erigido en su corazón, otra grieta en los cimientos de todo lo que había creído sobre ese día. ¿Y entonces qué lo causó? Empezó, pero Linda lo interrumpió con la terrible simplicidad de la verdad finalmente dicha en voz alta. Error del conductor, dijo, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, enviando ondas a través de todo lo que creían entender. Marcus estaba distraído. Recibió una llamada telefónica justo antes de la prueba de manejo desde la escuela de Charlie. Charlie tenía 12 años. Sufría acoso escolar y estaba sentado en la oficina del director llorando por su padre. La imagen era vívida y desgarradora. Un niño que necesitaba a su padre, un padre dividido entre sus obligaciones profesionales y su amor paternal, una fracción de segundo de atención dividida que lo cambió todo. Ben sintió que el mundo se reorganizaba en torno a esta nueva realidad. La culpa se desprendía de sus hombros para asentarse en otro lugar por completo, o quizás se evaporaba por completo como el vapor de un motor sobrecalentado. Marcus se enfrentaba a la misma decisión que enfrenta todos los días. Linda continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Estar presente para su hijo o seguir su carrera. En ese momento, al oír a su hijo llorar por la radio, eligió ser padre, perdió la concentración por un instante y se derrumbó. Ben terminó, con un sabor diferente ahora, cargando tragedia, pero no culpa. Tristeza, pero no el peso aplastante de la responsabilidad que había cargado durante 8 años. El motor se interponía entre ellos como un monumento a la incomprensión, un santuario mecánico a la culpa que había estado mal dirigida desde el principio. El motor estaba perfecto. Ben. Siempre fue así, tal como lo diseñaste. Las palabras de Linda fueron una absolución ofrecida libremente, un perdón que él no sabía que necesitaba por pecados que nunca había cometido. Harrison dio un paso al frente,
percibiendo el momento como un director de orquesta que alza su batuta antes del crescendo. Así que ahora entiendes el verdadero desafío. No se trata de una reparación mecánica. Se trata de si puedes perdonarte por tomar la decisión correcta. La puerta del taller se abrió con un chirrido de bisagras que protestaban, dejando entrar figuras que transformaron el espacio de un lugar de ajuste de cuentas privado a un escenario para un drama familiar. Papá. La voz de Zoe atravesó la atmósfera pesada como una cuchilla a través de la seda, joven e insegura, pero con la fuerza que emana de negarse a ser excluido de los momentos importantes. Detrás de ella venía un joven con los ojos de Marcus, pero la boca dulce de Linda, de 20 años, y con la serenidad de quien aprendió pronto que el mundo puede cambiar en un instante. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Ben, aunque una parte de él ya sabía la respuesta por la expresión de satisfacción en el rostro de Harrison. Yo los llamé, dijo Linda simplemente. Merecían presenciar esto. La palabra presenciar tenía connotaciones religiosas, sugiriendo que lo que estaba a punto de suceder era sacramental, transformador de maneras que iban más allá de una simple reparación mecánica. Charlie dio un paso al frente con la torpe gracia de un joven adulto, extendiendo la mano hacia Ben con una cortesía formal que apenas ocultaba emociones más profundas. Señor Cooper, soy Charlie Hoffman. Mi padre hablaba de usted constantemente. El apretón de manos fue firme, endurecido por el trabajo a pesar de su juventud, y Ben pudo ver a Marcus en la postura de sus hombros, la franqueza de su mirada. Dijo, fuiste el mejor ingeniero que había conocido, pero lo más importante, fuiste el mejor padre. Las palabras impactaron a Ben como un rayo, iluminando rincones de su pasado que había olvidado que existían. Marcus había hablado de él como padre. Había visto algo en las decisiones de Ben que el propio Ben había perdido de vista durante 8 años de dudas y expectativas reducidas. Zoe se acercó a su padre, su presencia lo conectó con el presente, recordándole que, pasara lo que pasara, ella seguía siendo el centro de su universo, la razón de cada decisión que había tomado desde la muerte de Anna. Papá, dijo Zoe, con una voz que transmitía una nueva comprensión. Lo escuché todo desde afuera. Su confesión quedó suspendida en el aire como humo. Prueba de la determinación adolescente de comprender las complicaciones de los adultos, las quisieran o no. Entendido. Me elegiste por encima de todo, incluso por encima de salvar a tu amigo. La simplicidad de su declaración desmentía su complejidad. A los 15 años comprendió los matices de la elección y las consecuencias que a Ben le había llevado 8 años comprender por completo. Sí, dijo simplemente, porque no tenía sentido fingir lo contrario, no valía la pena protegerla de las verdades que ya había descubierto por sí misma, y él también eligió a su hijo. Al final, continuó, asintiendo hacia Charlie con el reconocimiento instintivo de quien entendía lo que significaba ser elegido, ser la razón por la que alguien se alejaba de la grandeza. Ben asintió, con lágrimas amenazando por primera vez en años, no de dolor, sino de algo cercano a la paz. Entonces arréglalo, dijo Zoe, con una voz de autoridad que parecía demasiado fuerte para su figura de 15 años. Arréglalo por los dos. Muéstranos que elegir una familia no significa fracasar en todo lo demás. El desafío en su voz era diferente al de Harrison. No era manipulación ni ejercicio académico, sino la simple petición de una hija que quería ver a su padre completo de nuevo. Ben se acercó al motor con manos que ya no temblaban, la memoria muscular tomando el control mientras el pensamiento consciente se hacía a un lado. Para eso estaba hecho, para lo que años de entrenamiento y aptitud natural lo habían preparado. Sus dedos se movían sobre los componentes con la confianza de un pianista que regresa a su pieza favorita, reconociendo patrones y relaciones que existían por debajo del nivel del análisis consciente. Ajuste del flotador del carburador, tensión de la cadena de distribución, calibración de la presión de inyección de combustible. Cada tarea era una conversación con el fantasma de Marcus, una forma de honrar tanto su amistad como su comprensión compartida de lo que más importaba. El trabajo le llevó 8 minutos, no 10.
Sus manos se movían con una precisión que creía perdida tras años de cambios de aceite y frenos. Pero la habilidad mecánica, como la memoria muscular, nunca desaparecía del todo. Simplemente esperaba el momento oportuno para reaparecer. Cuando retrocedió, el motor parecía diferente. No solo reparado, sino restaurado. No solo funcional, sino que volvía a estar en perfectas condiciones. Pruébalo, susurró, con 8 años de esperanza y miedo a partes iguales. Harrison giró la llave con un gesto teatral, y el motor respondió con un rugido que llenó el taller como un trueno, como un aplauso, como una absolución mecánica. En ese sonido, Ben escuchó el perdón, no solo de Marcus, sino de sí mismo. El motor que había matado a su mejor amigo volvía a estar perfecto. Prueba de que a veces lo único roto era la perspectiva. Lo único que necesitaba arreglo era la comprensión. Linda lloraba a mares. 8 años de dolor, finalmente encontrando alivio en el sonido del último proyecto de su esposo, funcionando exactamente como él lo había planeado. Charlie se quedó paralizado, escuchando la voz de su padre en la armonía mecánica de componentes perfectamente ajustados trabajando en conjunto. Zoe sonrió con un orgullo que no tenía nada que ver con la experiencia en ingeniería, sino con ver a su padre recordar quién era bajo las capas de culpa y las expectativas reducidas. Una semana después, el taller mecánico de Murphy rebosaba de energía, una energía que había faltado durante años. Conversaciones que iban más allá del clima y los deportes para abordar posibilidades y futuros que parecían imposibles solo unos días antes. El teléfono sonaba constantemente, corría la voz por redes que Ben había olvidado que existían, equipos de carreras y talleres de personalización que llamaban sobre proyectos que lo desafiarían de maneras que creía no volver a experimentar. Ben, dijo Murphy, acercándose a su puesto de trabajo donde estaba instalando un sistema de escape de alto rendimiento que realmente merecía ese nombre. Tenemos que hablar. Su voz transmitía una emoción apenas contenida bajo una superficial calma. Ben se enderezó, limpiándose las manos con un trapo de taller que de alguna manera estaba más limpio que de costumbre, como si incluso los pequeños detalles de su trabajo hubieran mejorado con recientes revelaciones. En el taller, Tony y Jake trabajaban con energía renovada, orgullosos de su asociación con alguien cuyo talento apenas comenzaban a comprender. El periódico local estaba abierto sobre el escritorio de Murphy. En portada, una foto de Ben de pie junto al motor Mercedes restaurado, con el aspecto de un hombre que finalmente había dejado de huir de sí mismo. Sé lo que estás pensando, dijo Ben, anticipando la sugerencia de Murphy de que aceptara la oferta de BMW, volviera a Múnich y a la vida que había abandonado. En realidad, no, respondió Murphy, con una sonrisa contagiosa que transformó sus rasgos curtidos. He estado pensando lo contrario. Sacó un plan de negocios que parecía oficial y caro. Páginas de proyecciones financieras y análisis de mercado que sugerían una reflexión seria y una consulta profesional. Motores de precisión Murphy y Cooper, desarrollo de motores a medida, trabajos de restauración, modificaciones de rendimiento, el tipo de proyectos que aprovechan tus habilidades reales en lugar de desperdiciarlas en cambios de aceite y pastillas de freno. La propuesta era todo lo que Ben había soñado durante largas noches en su garaje, mirando el coche de Anna y preguntándose qué habría sido. La asociación transformó no solo su negocio, sino toda la dinámica de su pequeño rincón del ecosistema automotriz de Millbrook. En cuestión de meses, estaban gestionando proyectos que atrajeron la atención de todo el Medio Oeste. Carreras clásicas renacidas. Motores a medida construidos para clientes que entendían la diferencia entre el transporte y el arte mecánico. Charlie Hoffman se convirtió en una presencia habitual en el taller, completando su tesis de ingeniería bajo la guía de Ben mientras aprendía habilidades prácticas que ninguna universidad podía enseñar. El proyecto era el diseño a medio terminar del motor de su padre, completado gracias a la colaboración de su mentor y sus alumnos, pasados y futuros, que encontraron un punto en común en el metal mecanizado con precisión y la perfección matemática. Charlie dijo un sábado por la tarde,
mientras calibraban los parámetros de inyección de combustible. Trabajar en esto me hace entender a papá mejor que cuando estaba vivo. Sus manos se movían con creciente confianza sobre componentes que representaban meses de paciente instrucción, una aptitud natural guiada por la experiencia en el trabajo duro. Ben lo observaba trabajar y veía a Marcus en la postura de sus hombros, en la forma en que abordaba los problemas con persistencia metódica en lugar de una intuición ostentosa. Solía decir que los motores eran solo metal y matemáticas hasta que a alguien le importaba lo suficiente como para hacerlos cantar. La poesía de la declaración habría parecido fuera de lugar viniendo de cualquier otra persona, pero Charlie había heredado la capacidad de su padre para encontrar arte en la ingeniería, belleza en la función. El Mercedes 500 SL se encontraba en el garaje de Ben como un puente entre mundos, ya no cubierto por lonas, sino reluciente bajo luces fluorescentes, mantenido no como un santuario, sino como una celebración de la vida plena. Los paseos de los sábados se habían convertido en una tradición. Ben y Zoe exploraban caminos rurales que serpenteaban a través de tierras de cultivo de Ohio. El motor M119V8 ponía música a conversaciones que abarcaban desde planes universitarios hasta posibilidades profesionales y la compleja matemática de elegir entre seguridad y sueños. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Zoe una tarde mientras se detenían en un puesto al borde de la carretera para comprar manzanas a un agricultor que reconocía la calidad al verla, comentando el estado del coche con el aprecio de quien entendía el valor del buen mantenimiento. Al llegar, Ben respondió con sinceridad, porque la felicidad. SS, parecía una palabra demasiado simple para la compleja satisfacción de un trabajo que importaba, relaciones profundas y la creciente comprensión de que el éxito podía medirse en algo más que dinero o fama. Zoe había sido aceptada en el MIT para estudiar ingeniería, pero pospuso su puesto un año para ayudar a lanzar la división de desarrollo de carreras. Su decisión no se debió a la falta de ambición, sino a la comprensión de que a veces la mejor educación provenía de trabajar junto a alguien que había dominado su oficio tras décadas de práctica, fracaso y finalmente, sabiduría. Su decisión demostró que había heredado no solo la mente analítica de Ben, sino también su comprensión de lo que más importaba. El viejo almacén a las afueras de la ciudad se había transformado en algo que parecía el futuro. Equipos de precisión instalados junto a herramientas que pertenecían a museos, del pasado y del presente, trabajando en armonía para crear posibilidades que ninguno de los dos podría lograr solo. Murphy & Cooper Racing Development se anunciaba con letras diseñadas para sugerir velocidad y precisión, el tipo de señal que atraía la atención de quienes entendían la diferencia entre la simple potencia y el rendimiento real. Ben se quedó en la puerta a la hora del cierre, observando el espacio que representaba todo lo que creía perdido para siempre, restaurado no mediante un compromiso, sino mediante la comprensión de que la evolución era diferente del abandono. Su teléfono vibró con un mensaje de BMW Múnich. La oferta sigue en pie. Te necesitamos. El mensaje brilló en la pantalla un instante antes de que Ben lo borrara sin leer los detalles, un gesto automático como respirar. Otro mensaje llegó de inmediato, esta vez de un equipo local de Indy. ¿Listo para probar el primer motor el lunes? Ben escribió su respuesta con dedos que ya no dudaban ante tales decisiones. Lunes por la mañana, mi tienda, mis condiciones, la familia siempre primero. La respuesta parecía una declaración de independencia, una declaración de valores que le había llevado 43 años y un dolor considerable comprender por completo. A medida que el otoño daba paso al invierno, el ritmo de su nueva vida se asentó en patrones que le resultaban familiares y revolucionarios a la vez. Las mañanas comenzaban temprano, Ben y Zoe compartían café y conversaban antes de que ella se dirigiera a clases y él al trabajo, que lo desafiaba de maneras que había olvidado que eran posibles. Las tardes a menudo los encontraban en el garaje, le dijo al señor, trabajando en proyectos que iban desde tareas escolares hasta reparaciones de motores, y el espacio se llenaba de sonidos de actividad productiva y un silencio confortable. Linda y Charlie se habían convertido en invitados habituales a cenar.
Sus visitas de los sábados creaban una familia elegida que honraba el pasado mientras construía un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado apenas unos meses antes. ¿Sabes qué pienso?, dijo Zoe una noche mientras trabajaban juntos, calibrando el sistema de inyección de combustible del Porsche clásico de un cliente, con las manos firmes mientras ajustaba ajustes, que requerían precisión, medida en milésimas de pulgada. Creo que a mamá le habría encantado ver esto. El comentario fue casual, sin el peso del dolor que tales declaraciones habían conllevado durante años, expresado con la confianza despreocupada de quien había aprendido que el amor no termina con la muerte, que la mejor manera de honrar la memoria de alguien era vivir plenamente en su ausencia. Ben levantó la vista de sus cálculos y vio a Anna en el perfil de Zoe. La determinación de su madre se combinaba con la aptitud mecánica que había heredado de él. Siempre decía que el mejor regalo que los padres podían dar a sus hijos era mostrarles que era posible elegir la felicidad por encima de la seguridad, el significado por encima del dinero. Estas palabras parecían ciertas de una forma que no habían tenido durante años, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque la comprensión había evolucionado. El éxito no consistía en elegir entre la familia y la carrera. Se trataba de crear una vida donde ambos pudieran prosperar con autenticidad, donde los talentos sirvieran a las personas que más querías en lugar de competir con ellas por la atención y la energía. El motor en el que trabajaban zumbaba en perfecta armonía, cada componente haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Poesía mecánica escrita con acero y precisión. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre las tranquilas calles de Millbrook, cubriéndolo todo de un blanco que hacía que los paisajes familiares parecieran nuevos. Dentro del garaje, padre e hija trabajaban a la luz de una farola, sus manos moviéndose con competencia compartida sobre maquinaria que representaba no solo transporte, sino transformación, no solo función, sino la compleja belleza de los sistemas que funcionan en perfecta armonía. El sonido de su conversación se mezclaba con el susurro de las herramientas sobre el metal, creando una banda sonora que hablaba de un trabajo que valía la pena hacer, relaciones que vale la pena cuidar y la silenciosa satisfacción que se sentía al comprender finalmente que las mejores reparaciones de motores a menudo no tenían nada que ver con los motores. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban la hora con voces de bronce que habían llamado la atención de esta comunidad durante más de un siglo. Su sonido se extendía por las calles donde las familias se preparaban para pasar la noche, donde los niños, estando arropados en camas, donde sus padres tomaban decisiones sobre lo que más importaba. Ben escuchó esas campanas y oyó algo a lo que había estado sordo durante 8 años. El sonido del hogar, de la pertenencia, de una vida que le sentaba tan bien como las herramientas de precisión se ajustaban a sus manos callosas. El motor de su corazón vibraba en perfecta armonía, todos sus componentes finalmente funcionando exactamente como estaban diseñados para hacerlo.